En este espacio hemos hablado mucho sobre el caso de Angélica, una joven indígena de 15 años de edad del municipio de Cochuapa el Grande, en la montaña de Guerrero, quien a los 11 años fue obligada a casarse con un chico de 12, y cuando este joven se fue a trabajar a Estados Unidos, pues ella se quedó en la casa de los suegros. Y ahí el suegro intentó abusar sexualmente de ella en varias ocasiones hasta que ella huyó, regresó con su familia. Y entonces esto provocó que las autoridades locales pues encarcelaran a la familia en busca de una reparación. El suegro exigía que se le regresara la dote, lo que había pagado por la boda con su hijo. Luego vino la presión social y pues salieron de la cárcel Angélica, sus hermanitas, pero tuvieron que irse de la comunidad de Dos Ríos en el municipio de Cochuapa. Y este hombre, el abuelo, que se llama Rutilio, pues no ha sido detenido pese a las denuncias. Y ayer un grupo de senadoras lanzaron una iniciativa para reformar el artículo segundo de la Constitución para que los usos y costumbres de las comunidades indígenas no vulneren los derechos humanos, la libertad y el libre desarrollo de las niñas y mujeres indígenas, sometiéndolas a matrimonios forzados. Una de ellas es la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, a quien le agradezco mucho que me acompañe en la línea telefónica esta mañana. ¿Cómo estás, Xóchitl? ¿Cómo estás, Pascal? Qué gusto saludarte. Más bien es que se aplique el artículo segundo de la Constitución porque ya está Es decir, explícito. no hace falta reformarlo. No, Es no, no, suficiente no. con el texto Con actual. el texto actual es suficiente y lo que necesita la autoridad es hacer su trabajo. La Constitución reconoce los sistemas normativos internos siempre y cuando no vulneren los derechos humanos de las personas. Que es el caso. Y es muy claro, especialmente la dignidad Uh-huh. y la integridad de las mujeres. Al calce, o sea, está clarísimo. Ya basta que las autoridades utilicen el pretexto de usos y costumbres Uh-huh. para no hacer su trabajo. Esa es la clásica excusa que yo escucho desde que era comisionada de los pueblos indígenas. Uh-huh. Lo que tiene que pasar con el gobierno de Guerrero es aplicar la prisión preventiva oficiosa contra Rutilio, ese es el primer caso, Uh-huh. porque el suegro quiso abusar sexualmente de la niña y eso es un delito. Es un delito grave por tratarse de una menor. Segundo, efectivamente el matrimonio en menores de edad está prohibido salvo con el consentimiento de los padres y eso creo que es algo que sí podríamos revisar las leyes del Código Civil de Guerrero para prohibir el matrimonio infantil. O sea, Ahora, déjame preguntarte, ¿eso sucede solo en Guerrero o sucede en otras comunidades, en otros estados? suele suceder en varios estados, pero creo que especialmente en la montaña de Guerrero existe un abuso extremo. No tenemos documentado, yo creo que hay algunos casos que solían ocurrir en Chiapas. Ha habido un empoderamiento de las mujeres en general, las universidades interculturales, las casas de la mujer indígena, que por cierto es un programa que este gobierno ha reducido sus recursos públicos. Uh-huh. El Instituto de Pueblos Indígenas debería estar trabajando con el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Explicarles sus derechos y que no pueden ser obligadas a contraer matrimonio. Oye, Eso es algo que tiene que terminar. dado que nuestra Constitución entra en muchísimos detalles sobre muchos temas, ¿no valdría la pena que esto del matrimonio infantil quedara claramente establecido para que funcionara a nivel nacional en la Constitución? Ya quedó prohibido. Josefina hizo una iniciativa, la votamos hace poco. No sé si, no en la Constitución, porque más bien es en las leyes de los registros civiles. Uh-huh. Ya se prohibió el matrimonio infantil, ya quedó prohibido en el país. Esa es una iniciativa de la Comisión de la Niñez. Vamos a ir a Guerrero a invitación de Nestora Salgado, muy pronto, varias senadoras, para entrevistarnos, pues obviamente con la Cámara de Diputados local, para ver qué leyes se refuerzan para que se castigue de manera explícita este tipo de delitos. Ya las policías comunitarias, que por cierto son parte y cómplice
de esto que sucede, su mayoría deben de ser hombres, dijo que estaba prohibido, ya se firmaron ciertos convenios con las comunidades. Hasta que no entre a la cárcel alguien por este tipo de abusos, porque una cosa es el matrimonio en menores de edad consentido por los padres, Sí. y otra cosa es la venta de niñas. Y la venta de niñas debe de ser castigada conforme a la ley. Eso es un delito. Y otra más es la violación, ¿no? Y otra más es la violación. Sí. O sea, están tratando de justificar en un esquema de usos y costumbres algo que no es cierto, una situación que se da, y no solo diría que en comunidades indígenas, también se da en comunidades mestizas. O sea, este abuso hacia las mujeres es algo que tenemos que erradicar, pero las autoridades no están haciendo su trabajo. Y las autoridades se escudan diciendo, no, es que son los usos y costumbres de la comunidad. No, por Dios, en el 2001 el gran debate que dimos era que no se podían reconocer usos y costumbres que violentaran los derechos humanos de las mujeres. Entonces, actualicemos las leyes, sobre todo de carácter local, y que la autoridad castigue a aquellos policías que encerraron a las niñas, porque eso es también un delito. Claro. Los policías comunitarios no tenían derecho a encerrar a esta menor de edad de 15 años. Sí. Que las autoridades busquen y encierren a Rutilio por abuso sexual, que es un delito grave en el Código de Procedimientos Penales. Es delito grave que implica prisión preventiva oficiosa. Estamos hablando con la senadora Xóchitl Gálvez sobre los matrimonios forzados en comunidades de la Sierra de Guerrero que se justifican como usos y costumbres. Xóchitl, te agradezco que me hayas esperado. Quería pues leerte lo que dijo el presidente López Obrador hace un par de meses, cuando había surgido el tema. Dijo el presidente que el matrimonio infantil forzado en el que se vende a una menor de edad no son usos y costumbres de las comunidades indígenas. Luego dijo que los usos y costumbres de las comunidades tienen que ver con el bien, el amor al prójimo y el respeto. Hay estos casos, pero son la excepción, no la regla. Y luego dijo que este tipo de casos, los matrimonios forzados, se dan en todos los estratos y clases sociales, pero cuando se dan arriba se ocultan. ¿Qué opinas? Mira, sí creo que es una manera de evadir su responsabilidad, porque efectivamente, mira, nosotros modificamos la Constitución hace un año para meter, se metieron, yo no creo en la prisión preventiva oficiosa en general, pero uno de los delitos que se metió justamente es el abuso sexual. Sí. En este caso hay un abuso sexual. ¿Qué espera la autoridad para actuar? ¿Por qué no le hace un llamado el presidente a Evelyn, que acaba de tomar posesión, pero que ya podría actuar con una orden de aprehensión contra Rutilio? En el momento que las comunidades sepan que la gente se va a la cárcel por ese delito, lo van a dejar de hacer. 2, ¿qué está haciendo la comisión, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? Pues nada, porque le han reducido el presupuesto de una manera brutal a las casas de la mujer indígena, que eran el mecanismo de prevención. A ver, yo vengo de una comunidad indígena donde fui víctima de esta cultura de abuso, de esta cultura de maltrato sistemático a nosotras las mujeres. Las mujeres no teníamos derecho a opinar, las mujeres no teníamos derecho a estudiar, y eso te estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Que yo tenía que ir a la secundaria, y pues, ¿qué secundaria ni qué la chingada? Esa era la respuesta. ¿Cómo fue cambiando esto? Pues a medida que nosotras fuimos tomando decisiones, nos fuimos empoderando, y obviamente pues, la montaña de Guerrero está, no sé, Cochuapan debe de ser el municipio más pobre del país. Sí, ese fue el municipio que se creó hace unos años. Separando Metlatónoc. De Metlatónoc, correcto. Exacto. Bueno, Metlatónoc y Cochuapan es una pobreza brutal. Sí. Obviamente es donde las mujeres tienen menor acceso a educación, la pobreza es brutal. No dudo que un papá de manera ilegal, inmoral, de hacerse dinero, pues acepte un pago. ¿Qué te diría yo? Se ha pervertido el uso y costumbre de la dote, del matrimonio, de la fiesta, de llevar insumos, que eso tiene que ver con una tradición, pero no con una venta de mujeres. O sea, de verdad, yo quisiera decirle al gobierno
castiguen la venta de mujeres. La Constitución les da los elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? Nosotros vamos a ir a Guerrero en una actitud propositiva. Balú quiere estudiar qué ley modificamos a nivel federal. Vamos a tratar de ver si la ley del Instituto de Pueblos Indígenas la modificamos para darle un mandato específico de que trabaje para que se prohíba el matrimonio infantil forzado y la venta de mujeres. O sea, ahí es donde podríamos bajar un poco más este artículo 2 constitucional para que quede explícito y que los diputados locales en Guerrero hagan lo propio para que las policías comunitarias de entrada no encierren a las mujeres que huyen del abuso. O sea, imagínate. O sea, sí hay mucho que hacer. Oye, y aparte, perdóname que te interrumpa, aparte de que no está detenido el abuelo, la familia, hasta donde sabemos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, pues tuvo que salir del pueblo, es decir, son desplazadas. Pues mira, en este momento es lo más adecuado hasta que no haya una protección de parte del Estado mexicano a esta niña. O sea, por supuesto que debe de correr riesgo su integridad física con ese abuelo abusador. Es lo mejor que pueda hacer la familia. Hay que subir a la montaña, hay que ir a la comunidad, tiene que haber la fuerza de las senadoras, de las diputadas federales, de las diputadas locales, de la gobernadora. Ya basta, ya basta. O sea, pero yo sí creo que ha habido un retroceso en el trabajo hacia los pueblos indígenas. Tú imagínate que la comisión llegó a tener 12,000 millones de pesos y hoy, si acaso, llega a 3,600 millones de pesos. Entonces, se construían casas de la mujer indígena, se daban recursos a las mujeres. El año pasado peleamos de que no desaparecieran, prácticamente este gobierno las quería desaparecer, y ahí es donde las mujeres han hecho un trabajo muy importante porque se habla en la propia lengua, se analiza desde la propia cosmovisión de las mujeres indígenas, porque se dice muy fácil que te salgas. Yo, por ejemplo, alguna vez le dije a mi madre, déjala a mi papá, vámonos de este pueblo. Y me dijo, no, hija, aquí nacimos y aquí nos tenemos que morir, pero lo mejor que me pudo haber pasado a mí es irme de mi pueblo. O sea. Pues que por partes, digo, en una parte se entiende para buscar oportunidades, pero pues esas oportunidades tendrían que estar en las propias comunidades. Oye, Xóchitl, antes de por eso despedirnos. la creación de las universidades interculturales, tu servidora le tocó crear 10 universidades interculturales, debería de haber 20 ahorita. O sea, mientras no haya acceso a la educación, ¿a mí qué me libera? Pues la educación, con todo respeto. Claro. O sea, el haber ido a la universidad, necesitamos que más mujeres vayan a la universidad, que más mujeres se eduquen. Ahí está la solución de fondo. Oye, antes de despedirnos, dio a conocer hace unos momentos el presidente que justamente va el fin de semana a esa región del país, la montaña de Guerrero, que va a estar en Tlapa y Malinaltepec. Bueno, que yo creo que sería un buen momento para hacer luz sobre este tema, ¿no? Pues es un buen momento que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presente una estrategia para evitar ese tipo de costumbres, si fueran ciertas, se erradiquen por completo y se les dé a conocer desde las niñas sus derechos. No pueden ser obligadas a contraer matrimonio, mucho menos a los 12 años. Mucho menos. Una niña a los 12 años lo que tiene que estar haciendo es jugando, es estudiando, y creo que también lo explica la ancestral pobreza de esa región que no acabamos por resolver. A mí me tocó construir el Hospital de la Montaña, justamente. Me tocó construir la carretera a Tlapa, y la Tlapa Markelia y la Tlapa Metlatono. Y después empezó la Tlapa Cochoapan, que no sé si ya acabó. Pero esas son de las cosas que hay que seguir haciendo y que tu servidora, con el Fondo de Infraestructura, que hoy prácticamente desapareció, hacía en estas regiones del país. Un día me dijo, ¿para qué haces carreteras? Para que nos vayamos, presidente. No hay oportunidades, es una zona devastada. Bueno, la comunicación siempre beneficia a las comunidades. Pues Xóchitl, te agradezco mucho y estamos pendientes del caso. Pascal, estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. La senadora Xóchitl Gálvez.